Manzano, abogada, ambientalista, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué regulaciones normativas se cumplen en nuestro país sobre esto? A ver, tenemos una norma INE, ¿no? Y lo más importante es pensar que el mercurio, uno piensa que solamente puede estar en la actividad minera, pero el mercurio lo tenemos, digamos, todos los días, como tú bien decías, en las casas. Y dependiendo del grado de, por ejemplo, si el lugar es pequeño o si, por ejemplo, la persona que está cerca, su vulnerabilidad es mucho más grave. Entonces, el mercurio a la final del día tenemos que lidiar porque, por un lado, tenemos una norma INEN, que es una norma de la 036 del 2008, en la cual habla sobre el tema de la eficiencia energética y menciona que el mínimo de mercurio, lo máximo de mercurio que tiene que tener un foco ahorrador es de 5 miligramos. En un foco de 20 viene a ser la mínima medida. El problema es que nunca se ha hablado en este proceso de el cambio del foco ahorrador, del foco incandescente al foco ahorrador, nunca se habló sobre cómo tienes que lidiar si es que se rompe, ¿no? Y obviamente en eso hay un poco de atraso en temas de educación, porque hay una afectación, como veíamos ahorita, una afectación directa a la salud. Ahora, si existe una norma INEN sobre el contenido mínimo de mercurio que dice que la cantidad de mercurio de cada foco no puede ser mayor a 5 miligramos, ¿cómo se verifica o qué procesos se siguen para que en efectos eso se esté cumpliendo? En el proyecto de los 10 millones de focos, existían unos que vinieron desde China y de Venezuela. Y se suponía que ahí en las bases ellos tenían este mínimo que cumplir. Entonces yo creo, y voy a decir de buena fe, que nos hicieron el favor de comprar los que tenían que comprar. Y adicionalmente el gobierno nacional tenía otro proyecto en el cual le pide a varias empresas en que, a ver si ellas estaban interesadas a vender al público a un precio más barato, en vez de $2.50 a 60 centavos. Y también viene el tema de que los derechos arancelarios para este tipo de focos pues están exentos. Entonces, con todo esto de aquí, no tenemos una seguridad, salvo que hayan cumplido la norma INEN, pero el problema no es tanto si que cumplen la norma INEN, el problema es que el foco ahorrador está en las luminarias públicas, el foco ahorrador lo tenemos en las casas, en las oficinas, y eso es lo importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque si no, realmente lo que nos vamos a quedar es con un problema de salud pública y muy grave, porque la contaminación de metales pesados se confunde con cáncer. Más adelante en ese reportaje, de hecho, se veía que la Agencia Federal del Medio Ambiente recomendaba que en el caso de que un foco ahorrador se rompa, hay que abandonar la habitación, hay que abrir las ventanas. El tema es que el vapor del mercurio, si entra a los pulmones o a través de los nervios olfativos, llega al cerebro, los médicos argumentaban que hasta la cantidad más mínima de mercurio puede afectar incluso el coeficiente intelectual. Entonces, no es un impacto solamente al ambiente, pero gravísimo para la salud. De hecho, el foco ahorrador realmente cuando está en la casa y se libera el vapor de mercurio, como bien dices, lo que hace primero es afecta a la salud. Pero hay otro tipo de, la afectación, digamos, al ambiente, es como no hay disposición final adecuada y de hecho hay un reglamento. Y no solamente eso, el Código Penal tiene también una disposición al respecto, un tipo penal al respecto. Entonces, como no hay ese tratamiento, no hay ese seguimiento, de acuerdo a nuestra legislación hay responsabilidad solidaria para todo esto que se llama desechos peligrosos, el que importa, el que los fabrica, el que los comercializa y el que los usa, que somos todos los usuarios. Y cuando lo botamos, como no sabemos cómo botarlo, se lo botamos, sencillamente va a un relleno sanitario. La mayor contaminación, de acuerdo al inventario de mercurio que ha hecho el Ministerio del Ambiente en el 2008, la mayor contaminación la vamos a encontrar precisamente en los desechos, digamos, en los botaderos a cielo abierto o si no en los pequeños rellenos sanitarios o pocos rellenos sanitarios más que pequeños. Y aunque quizás no se hayan registrado accidentes puntuales o casos detectados en nuestro país, sí lo hay en otros lugares. Por eso hay campañas constantes de educación, empezando por los mismos niños. En este video se veía cómo en las clases desde muy chiquititos se les va enseñando para que sepan que es un riesgo permanente. Sobre eso hace falta más información, campañas de prevención. La gente no está en su mayoría enterada de esto. Efectivamente, y mira, hay que hacer un recuento. Este inventario
hace unas recomendaciones, porque lo trabajaron con Naciones Unidas. Y la mayor cantidad de recomendaciones es, señor, no tenemos datos. No sabemos qué es lo que está pasando en las casas, y adicionalmente tenemos que salir a decir cómo debe de comportarse. Y eso que para que se conozca, es verdad, los niños chiquitos, pero los grandes, los ancianos, las madres embarazadas son las que son más vulnerables a los vapores de mercurio, porque son personas que obviamente son más pequeñas o tienen digamos, no tienen esas condiciones de salud adecuadas. Y lo que hay que hacer es salir corriendo del lugar y dejar que se oree o que entre el aire, y que después puedes regresar. Y eso hay que enseñárselo al niñito desde que tiene 2, 3 años, y que pueda saber que cuando se rompe un foco tiene que salir. Y lo otro que hacen las recomendaciones Naciones Unidas es que también la parte de la venta y la comercialización no solamente debe de anunciar que ese foco está dentro de la categoría A, pues de eficiencia energética, categoría B, sino que debe de anunciar que tiene mercurio y que tiene que haber ciertas disposiciones especiales para la parte de botarlo, pero adicionalmente la parte de información. Incluso cómo recogerlo en el caso de que se rompa. Ahora, en las normas INEN sobre los focos ahorradores, en su momento sí se hicieron algunas recomendaciones a CONELEC, entre ellas que hay que especificar la procedencia del foco ahorrador. ¿Por qué es esto importante cuando en ese entonces se detectó que el 30% de los focos ahorradores bajo prueba no especificaban en la placa de dónde viene, en su país de procedencia? Porque una de las cosas que debe ya el Estado cambiar, y porque hay un plan del buen vivir, en el que dice, nosotros tenemos que tener consumo responsable, productos responsables y disposición final responsable. Entonces, parte de los productos que entran, que si son de empresas que no son responsables ambientalmente, no tenemos por qué aceptarlos en el Ecuador. Adicionalmente, porque no sabemos cómo están produciéndolos allá, y adicionalmente porque muchos de ellos dejan en blanco cuál es el mínimo de mercurio que están contenidos en cada uno de esos focos ahorradores. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo en cuanto, acuérdense que tenemos hasta exoneración de derechos arancelarios. Entonces, no hay que exonerar aquello que está mal y que entra a perjudicar la salud de los ecuatorianos. Y obviamente una de las grandes recomendaciones que se le hace también al Estado es que no puede haber un consumo responsable, ni yo pueda elegir sobre si no hay educación. Entonces nos está faltando esa parte de comunicación, no solamente al momento de comprar, sino al momento, como estamos hablando, de disponer, y cuando haya esta falla de que se rompen los focos ahorradores. Es la experiencia de Inés Manzano, abogada ambientalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber